A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, les damos la bienvenida al coloquio El arte contemporáneo en Veracruz y sus contextos, que se realiza en el marco de la Quinta Bienal de Veracruz 2020. Ahora estamos en nuestra última mesa, en la cuarta mesa. Esta se titula Apuntes y Contextos, la Bienal de Arte Veracruz y la producción artística contemporánea en Veracruz. Para ello tenemos a dos personas expertos en el tema que les gusta ahondar y platicar sobre estas eventualidades y circunstancias que suceden en el arte actual. Tenemos a Eric Castillo y tenemos a Jimena Ortiz. Primero le cederemos la palabra a Jimena Ortiz. Ella es egresada de la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de las Américas en Puebla. En 2017 fue seleccionada en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo dentro de la categoría de videotextil con el proyecto Crisálida. Ha participado en coloquios, conversatorios, simposios y cuenta con publicaciones de crítica de arte, historia y estudios sobre juventudes. También ella desde el 2017 es integrante del Seminario Permanente de Investigación Artística Espía, y ahora también desde el 2018 es parte del equipo de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Le damos la voz a Jimena para que empecemos ya a dialogar precisamente en este tema. Hola, Jonathan. Buenos días, buenas tardes. Hola, Eric. Antes que nada, quisiera yo agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura y al equipo que coordina todas las actividades relacionadas con la Quinta Bienal de Arte Veracruz, pues por permitirme estar aquí y hablar un ratito sobre la producción artística contemporánea en el estado. Me voy a permitir compartir pantalla para ir visualizando algunas cuestiones. No sé si ahora la puedan ver ustedes. Sí, así es. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar. Si bien la mesa tiene que ver con la producción artística en el estado de Veracruz, quiero mencionar que voy a acotarme específicamente a la ciudad de Jalapa, porque es donde resido y donde he podido iniciar esta pequeña investigación. Me parece muy relevante realizar un ejercicio que nos permita ir colocando algunos momentos o como fotografías, como capturas de pantalla, digamos, relacionadas con este tópico sucedidas en esta ciudad más o menos en los últimos 10 años. Por mi parte, o lo que compete a una investigación que está en marcha, me he podido identificar dos cortes temporales. El primer corte quizá no corresponda del todo a una escena que se asume completamente como miembro o parte del arte contemporáneo. Digamos que no todos los agentes de esta escena estaban supeditados a esta categoría, ¿no? Aunque sí presentaban algunas de las lógicas de este tipo de producción. Por ejemplo, el trabajo con los procesos, la realización de experiencias, la famosísima desmaterialización del objeto artístico, el trabajo en colectivos más o menos organizados, entre otros. Bien, para iniciar esto, quisiera yo comentar que esta investigación comenzó hace más o menos unos 5 años, cuando en un cuerpo académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, nos encomendaron trabajar e investigar algunos grupos juveniles, un poquito bajo la lógica de los juvenólogos y de algunas categorías propuestas por Néstor García Canclini, Maritza Orteaga, etcétera, en un texto que elaboraron por ahí del 2012. A mí me asignaron un grupo muy peculiar llamado los hipsters, lo pongo con muchísimas comillas. Se pensaba que en Jalapa, en esta ciudad, este tipo de jóvenes mayoritariamente caracterizados por seleccionar y consumir ciertos objetos y experiencias culturales era abundante y de fácil identificación. Estábamos tremendamente equivocados. Sobre la marcha,
y bajo los formatos de entrevista, nos fuimos dando cuenta que en esta ciudad sí había jóvenes que seleccionaban cuidadosamente ciertos tipos y modalidades de consumo, pero no se trataba del todo, a modo de caricatura, de simples consumidores pasivos, sino de consumidores que a la par producían y consumían, es decir, hacían de las dos acciones al mismo tiempo. Prosumidores, trendsetters o, vuelvo a usar las comillas, emprendedores, son algunos de los términos que Canclini, Urteaga y compañía propusieron en estas investigaciones y que quizá nos permitían a nosotros aprender un poco más de este tipo de realidad que estábamos observando. Ellos dedicaban su tiempo, sus recursos económicos y su capital social y cultural a generar objetos, claro que sí, desde pan artesanal hasta revistas de crítica de arte, pero también experiencias y otras actividades presenciales como rodadas, ciclos de cine, encuentros editoriales, entre muchos otros. Entonces, este primer encuadre, esta primera captura yo la he colocado por ahí del 2012 al 2016. Aquí podemos ver algunas imágenes de esto. En pantalla tenemos una de las primeras ediciones de una cosa que se llamó Fin de Mercadito. Claro, este fue en un momento anterior a la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, parece ser otro mundo, pero en estos fines de mercadito se podía intercambiar y se podían consumir distintos tipos de productos de, en su mayoría, artistas, diseñadores, fotógrafos, artesanos, panaderos, lo que fuera, locales. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos en la parte inferior izquierda unos ejemplares de una revista llamada Nini, que justamente tenía por intención realizar crítica de arte contemporáneo. Otra imagen, esto ya es 2015, estamos aquí en la 13ª edición, nuevamente de Fin de Mercadito. En la industrial, aquí lo que podemos ver es un poco una expansión de esta misma dinámica, de estos mismos procesos, y que poco a poco se fueron también insertando en ciertos espacios culturales, digámoslo, y emblemáticos de Jalapa, como el Casino Jalapeño, la Facultad de Arquitectura, entre otros. Finalmente, esta es otra imagen que también tenemos, es interesante observar, tiene que ver con unos encuentros editoriales que se realizaron también por ahí del 2015-2016, llamados Contracorriente, y que estaban elaborados por, digamos, productores autogestivos, sobre todo en el ámbito editorial, evidentemente, ¿no? Bien, entonces, fue más o menos insisto, entre el 2012 y el 2016, que estas actividades tuvieron un mayor auge y poco a poco se fue observando una especie de desbandada, si bien algunos de sus integrantes continuaron laborando en actividades similares, sobre todo asociados a las modalidades del freelanceo. Insisto, estos grupos y eventos que ahorita señalé no coinciden en su totalidad con las prácticas del arte contemporáneo, pues no se identifican con tal concepto como tal, pero vistos un poco en retrospectiva, también ya lo comenté, sí comparten algunas de sus estrategias, sus procesos y sus propuestas. Bien, sabemos que en Jalapa y en general en el estado veracruzano existe por parte de las instituciones estatales y también las instituciones académicas, existen espacios de formación, de investigación y de difusión de prácticas asociadas al arte contemporáneo. Un ejemplo de ello es el ejercicio o algunas muestras de lo que podemos ver ahora en la Quinta Bienal de Arte de Veracruz. Otro momento quizá fueron los coloquios que sucedieron en torno al tema del arte contemporáneo hace algunos años en el Jardín de las Esculturas, también del IBEC. Sin embargo, no es mi interés en su totalidad realizar aquí una reseña que fije nuevamente la mirada en estos espacios institucionales, sino en otros que poco a poco y con recursos variados se interesan en formar, investigar y difundir cierto tipo de arte, el que nos compete ahora, el llamado contemporáneo. Bien, entonces nos quedamos nosotros que en 2016 hay una especie de declive en la labor de estos prosumidores, por decirlo de alguna manera.
sería muy arriesgado de mi parte y no voy a caminar por ese sendero al afirmar que hay una especie de recambio o de cambio de estafeta, o un paso de estafeta más bien, hacia el siguiente punto o hacia el siguiente momento. No hay un paso de estafeta desde mi perspectiva, pero sí hay dos proyectos que nos permiten evidenciar cómo poco a poco se va a introducir el tema que nos convoca por ahí del 2017. Entonces, aquí es mi segundo corte, mi segundo momento, que comprende del 2017 hasta, tentativamente, habrá que seguir investigando sobre la marcha, el 2021. Bien, aquí me refiero a la convocatoria emitida en 2017 por Natalia Calderón para participar en el Seminario Permanente de Investigación Artística, que fue fundado por ella y coordinado hasta la fecha también por ella, y un rato, no sé si la palabra es co-coordinado o doble coordinación, por Brenda Caro Cocotle. Este seminario ha tenido por principio introducir y reflexionar en torno a claramente la investigación artística, concepto y praxis surgida hace más o menos unos 20 años, un poquito más, en algunas ciudades europeas. El formato de este seminario implicaba la participación de sus miembros en sesiones semanales, donde trabajamos distintos temas como las nuevas perspectivas de la imagen contemporánea, el compromiso político del arte, las anticartografías y pensamientos del sur, las pedagogías indisciplinadas, entre muchos otros. Aunado a ello, se realizaron coloquios, talleres, exposiciones y se han publicado 2 libros que abordan la situación de la investigación artística desde Jalapa y en conversación con otros lugares del país. Bien, aquí tenemos algunas imágenes. Aquí tenemos otra de la última publicación de este seminario. Esta publicación fue en el año pasado. Bien. El segundo proyecto que también se inscribe en este corte que propongo es Bruma Laboratoria. Bruma Laboratoria es un programa académico fundado y coordinado por una dupla muy interesante, Enero y Abril y Alejandra Bolaños, ambas artistas visuales por la Universidad Veracruzana, aunque me parece que Enero es más bien fotógrafa. Bueno, Bruma inauguró en el 2019, sacó su primera generación, realizando preguntas específicas en torno al territorio y a lo que significa potencialmente realizar arte desde Veracruz. Me parece interesante apuntar que observo en ambos proyectos una clara cercanía con algunas propuestas ya conocidas por Donna Haraway que nos invitan a pensar en términos del pensamiento situado o del conocimiento situado. Bien, les pido un pequeño momento. Ok, considero que estos últimos 2 proyectos concuerdan con una especie de recambio también en algunas estrategias llevadas a cabo por los agentes insertos en el pequeño mundo del arte, pero sobre todo en el aún más pequeño mundo del arte contemporáneo. Y bueno, aquí nada más para terminar este punto, quisiera yo mostrarles algunas imágenes de Bruma Laboratoria, de lo que ellos también comparten de pronto en las redes sociales. Esta imagen me llama la atención específicamente por en la cajita de comentarios, en la cajita del copy, vemos cómo dice, no sé qué, Roto Ediciones. Roto Ediciones fue una editorial fundada en el primer momento que pude señalar hace rato, ¿no? En este momento de los encuentros editoriales. Entonces vemos cómo algunos de estos agentes de este primer momento tienen continuidad y siguen trabajando en este segundo momento, aunque ya asumidos o mucho más cercanos o implicados incluso en la producción de arte contemporáneo. Bien, aquí tenemos otra. Bueno, a Bruma le tocó junto con El Espía, les ha tocado hacer una transición en esta situación de la pandemia hacia la virtualidad, claramente. Todas estas imágenes son de la primera generación que ya salió. Bien, entonces decía yo,
me parece que este segundo momento nos permite observar algunas estrategias diferentes. Estaba yo un poco en crisis, no sabía por dónde entrarle al debate o a la formulación de ciertas hipótesis, y me encontré, por otras razones, con una conferencia dictada por el docente y escritor Alberto López Cuenca en el Museo Amparo. Esta conferencia está en YouTube por si gustan consultarla. En realidad, él ahí habla de otra cosa. Él está hablando sobre, o él está cuestionando el papel de la crítica en la situación del arte contemporáneo y duda un poco de su pertinencia. Ese no es el tema que aquí nos compete, pero esta conferencia a mí me permitió ir elaborando algunas hipótesis que me parece que se relacionan y se articulan con el tema en cuestión. Antes de empezar con esa parte, me importa mucho o me interesa mucho mencionar que tanto Bruma como el espía en ocasiones hacen uso de espacios institucionales o dialogan o pertenecen a ellos de distintas formas y de distintas maneras. El espía claramente forma parte del Instituto de Artes Plásticas de la UB y Bruma ha estado afiliado en algunas ocasiones con el Patronato de Arte Contemporáneo. Quizá por ahora, y a diferencia de algunas dinámicas que podemos observar en megaciudades o en ciudades industriales como Ciudad de México, Puebla, Monterrey, etcétera, en Jalapa todavía se requiera de estos modos mixtos de afiliación o cercanía, en buena parte por la cuestión de los presupuestos y por la dificultad, claro, ahora más con el COVID, de sostener por completo un proyecto experimental, digámoslo, con recursos propios. Bien, ahora sí vayamos a la situación de las características en común. Lo que me interesa mucho observar, en realidad, en estos dos proyectos es cómo se va elaborando un sujeto que se asume partícipe del arte contemporáneo. Y en ese sentido es donde encuentro características en común. Esa parte no la había mencionado, pero creo que es importante señalarla para que esto tenga sentido. Bien, vamos a ver cómo muchos de ellos realizan una especie de retorno a la academia. Aquí vuelvo a colocar la conferencia de Alberto López Cuenca, cuando menciona que quizá no se trata al 100% de un retorno a los principios formales o técnicos de la academia, sino a principios discursivos o teóricos leídos desde campos disciplinares mixtos, como no mixtos, pero diferentes a las artes visuales, como la sociología, la filosofía, el feminismo, el psicoanálisis, etc. Número 2. Documentan constantemente sus procesos creativos o de investigación y en muchos casos los van documentando casi que en vivo. Vemos mucha actividad en redes sociales, por ejemplo, pero también en canales diversos, ¿no? Aquí me llama mucho la atención y quizás sea un tema para otra investigación, ir observando cómo el formato escritural se va viendo acompañado y a veces rebasado por otros formatos de documentación, como el de las imágenes, en movimiento o fijas. Número 3, estos sujetos se conforman en colectividades más o menos estables y más o menos duraderas. Pienso un poco como tanto el espía como Bruma son espacios o mesas de trabajo al que acudimos distintas intensidades convocadas por temas en común, que nos interesan en común, digamos. Número 4, configuran sus propios espacios y estrategias de diseminación. En este sentido, la autogestión es el pan nuestro de cada día, sea para ofrecer un taller, realizar una exposición, una publicación, etcétera. Insisto, a veces acercándose y a veces no tanto a ciertos espacios institucionales. Número 5, cuestionan sus propios marcos interpretativos o de subjetividad. Este punto a mí me gusta mucho porque se ve como engarzando un poco este punto con el primero. En esta especie de retorno a la academia vamos a ver cómo hay un ejercicio de lectura constante de algunos textos, de algunas hipótesis, de algunas teorías, de otros espacios disciplinares, pero que solicitan a los participantes cuestionar la propia mirada que se tiene frente a la realidad.
por decirlo de alguna manera, ¿no? O por lo menos a los supuestos y a los prejuicios que nos habitan y que diseminamos también a través del habla o a través del propio arte. Punto número 6, proponen e incentivan una reflexión situada, como lo había comentado yo hace unos minutos, y buscan constantemente realizar preguntas muy específicas. Recuerdo mucho cómo en el Espía se hablaba de cómo se produce el arte o la investigación artística desde Jalapa. En Bruma a veces se pregunta cómo se implica el paisaje y el clima en los objetos o en las experiencias artísticas, el clima tropical veracruzano, ¿no? En este caso. También en Bruma se ha preguntado por qué seguirle apostando al arte. ¿El arte para qué? Son algunos ejemplos, ¿no? De preguntas. Número 7, incorporan o manifiestan por principio un aparato crítico que busca preguntar por la pertinencia del propio proyecto. Aquí nuevamente parafraseo a Alberto López Cuenca cuando argumenta que las intervenciones, propuestas y experiencias realizadas por estos grupos acarrean consigo el aparato crítico e inciden directamente en la esfera pública y en cierto grado incluso la constituyen. Bien, ya para ir terminando esta presentación, quisiera yo aportar algunas conclusiones. Me parece que continúan surgiendo nuevos espacios que producen y difunden otras concepciones del objeto y la práctica artística, otras dinámicas o relaciones, y por supuesto también está la situación de la constitución de nuevos sujetos de las artes. La práctica artística en este sentido será entendida como un proceso compartido con otras y con otros, lo que habilita también la consolidación de redes de análisis y de producción. Esta parte no la había señalado, pero ambos proyectos, si bien se concentran desde Jalapa, continuamente solicitan y buscan establecer redes de intercambio con personas que están en otras escenas del Estado o incluso fuera del Estado, con otras escenas locales, nacionales e incluso internacionales. Ay, me costó mucho de trabajo decir eso. Y bueno, finalmente, una de las últimas características o de las conclusiones a las que llego es que buscan generar cruces disciplinares, reflexionar sobre su práctica o trabajo y documentar sus procesos. Me parece que por ahora esta sería mi intervención. Insisto en que los puntos aquí señalados son resultados muy tentativos, preliminares, de una investigación que todavía se encuentra en formación, y es muy probable que sobre la marcha algunas ideas se perfilen de mejor manera, otras cambien y otras de plano se desechen. Sin embargo, es lo que por ahora puedo compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Muy interesante esto que nos apuntas y también muy complejo poder hacer una contextualización de todo lo que sucede en Jalapa, no solamente en Veracruz. Bueno, el título lo llama Veracruz, tú quisiste cortar el segmento a Jalapa y además de cortar el segmento en Jalapa también centrándote en algunos cuantos puntos sobre lo que está sucediendo por aquí, pero también pudiéramos mencionar que falta hablar a lo mejor también de espacios, de actores, en fin, tú estás concentrada ahora en 2 grupos que están trabajando, que están desarrollando ideas y conocimiento muy interesante, pero una ciudad como Jalapa, llamada la Atenas Veracruzana, tiene un complejo entramado de actores que van poblando este pequeño pero ya complejo mundo del arte en Jalapa, ¿no? Por ahí posteriormente podremos ahondar sobre ello. Bueno, ahora pasamos con Eric Castillo. Él estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es crítico, curador e investigador en los campos de arte moderno y contemporáneo. Desde 1995 ha publicado textos en libros, catálogos y ediciones periódicas nacionales e internacionales. Es autor de 15 minutos de Flama, editado por Casa Vecina en el 2008,
y de El juguete en México, editada por Vaso Roto en 2015. Cuenta con 24 años de labor docente. Ha sido ponente y conferencista en diversas instituciones públicas y privadas. Desde 2001 ha realizado curaduría para museos públicos y para diversos espacios culturales nacionales y extranjeros. En 2008 fue encargado de la coordinación de investigación, documentación y publicaciones en Casa Vecina, espacio cultural de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. En 2009 fue responsable de investigación y curaduría en la Galería Hilario Galguera en México y en Leipzig, Alemania. Fue coordinador curatorial en la organización de la 16ª Bienal de Pintura Tamayo, Rufino Tamayo, en el 2014. Curador en jefe del Pabellón de México en la Expo Internacional de Milán de 2015, Alimentando al Planeta, Energía para la Vida. En 2018 fue coordinador curatorial de la Bienal de Arte Lumen, Parámetro 03, y en 2019 fue coordinador curatorial de la segunda edición del Abierto de Pintura Lumen. En el periodo 2015-2019 se desempeñó como miembro del comité del programa Pago en Especie del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Bueno, después de conocer este largo historial de trabajo que ha tenido Eric, ahora escucharemos qué nos puede decir. Un saludo. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias también, Jimena, por tu muy interesante, muy consistente intervención. Por principio, lo que yo tendría que señalar es que tuve la oportunidad de formar parte del equipo que hizo las labores del jurado en la 5ª edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Veracruz, que por supuesto es el detonador de este tipo de eventos, de esta programación de la que formamos parte. Este trabajo lo realizamos en equipo, he dicho, con Aro, con Bárbara Perea y con todo el apoyo, por supuesto, de quienes organizaron y convocaron esta Bienal, IBEC, Secretaría de Turismo y Cultura, y por supuesto entiendo que con el apoyo también de la Secretaría de Cultura Federal. Yo había tenido alguna incidencia en la escena de Jalapa, en la escena de Veracruz, Puerto, sobre todo, a lo largo de los años, porque me tocó llevar curadurías, proyectos de exhibición, me tocó también formar parte de procesos de investigación en mi propia labor curatorial, no específicamente con proyectos para Veracruz, sino como un visitante de algunos estudios, como alguien que podía tener algunas conversaciones, algunas cosas he podido observar. Sin embargo, mi perspectiva es la de un visitante a través de estos años en los que, bueno, en medio de redes de colaboración, de producción, de gestión y también dentro del puro placer por las experiencias culturales y la coincidencia con grupos y con personas específicas, pues puedo presentarme como un visitante, como un observador más o menos de Veracruz, en dicha experiencia como un integrante del jurado de la Bienal. Antes de compartir la pantalla, solo quiero agregar que cuando determinamos los parámetros para poder valorar la participación de los artistas en la Bienal, un término muy importante para nosotros como equipo fue el concepto de singularidad. Si ustedes revisan en el catálogo de la Bienal, el dictamen final, nosotros ahí expresamos que el criterio central era poder comprobar algo que nosotros considerábamos que por supuesto es una realidad, que es la singularidad cultural del sistema del arte contemporáneo o del arte actual, para no
para no entramparnos con los términos, del arte activo y actual, por supuesto contemporáneo, que existe en la escena de Veracruz, ¿no? Y singularidad se refiere específicamente a cosas que, por cierto, están muy bien enunciadas en la presentación de mi colega Jimena Ortiz, situaciones que tienen lugar a pesar de las crisis y contradicciones en que vivimos actualmente todos, en las que se encuentra también el devenir en México y, claro, por supuesto, el que a nivel más regional tiene lugar en el estado de Veracruz, ¿no? El mundo es complejo, el desafío es grande, la historia pesa sobre nosotros en muchos sentidos, pero ¿existe la singularidad cultural? Por supuesto que existe. Cuando nosotros hemos puesto este criterio dentro de los parámetros es porque tenemos la certeza de que nos vamos a encontrar en ese corpus de participación de la Bienal, para hablar nada más por lo pronto de eso, con una evidencia de esta singularidad. Ahora, el término, como todos tenemos alguna idea, se refiere sobre todo a la capacidad de agencia, ¿no? A el hecho de ser un sí mismo, y me refiero no a un individuo, sino me refiero a una dinámica colectiva en la que, claro, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestras condiciones de posibilidad para elegir direcciones, para llevar a cabo una práctica en la producción, también en la gestión, en la difusión y en la vida diaria, existen. La capacidad de tener control y la posibilidad de siente de nuestra identidad, digamos, por decirlo de forma coloquial. Incluso la capacidad de hacernos esas preguntas y de confrontar la incertidumbre aún en la imposibilidad de autodefinirnos o de poder caracterizar cuál es nuestro perfil, cuál es nuestra perspectiva. Algo sabremos sobre el pasado, algo sabemos respecto a dónde estamos parados y cuáles son los posibles escenarios en los que el porvenir puede ir cobrando forma. La escena de la producción de arte en el sistema cultural de Veracruz tiene singularidad, y una singularidad muy interesante justamente porque a primera vista hay una serie de, digamos, tendencias, las que son más fáciles de ver para un observador externo o foráneo o tentativo o eventual, como es mi caso, que saltan a la vista, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla y voy a utilizar el catálogo de la Bienal. Bien, independientemente de los premios otorgados o de las menciones honoríficas que se emitieron, que fueron, por supuesto, los 3 premios más 6 menciones honoríficas, eso olvidémoslo por el momento. La lista más obvia de prácticas que uno puede encontrar en la escena reciente, a mi manera de ver, en Veracruz, son, por ejemplo, evidentemente, las prácticas de carácter activista o las posturas de señalamiento de problemáticas, ¿no? Claro, a esto se agregó en la edición reciente, en esta 5ª edición de la Bienal, se agregó el tema del confinamiento, el tema de, por supuesto, la pandemia como un fenómeno de coyuntura, como una realidad, digamos, determinante en nuestros días recientes, pero ya otras problemáticas que son de carácter sistémico estaban ya muy presentes, siento yo, en las distintas prácticas culturales. A primera vista, en una observación como la que yo puedo tener en tanto visitante, en mi labor como jurado, con el equipo de la Bienal, se pueden evidenciar algunas tendencias, algunas líneas dentro de la escena del sistema del arte contemporáneo en Veracruz, tal como la Bienal nos permite observarlas. Solo claro que tuve la oportunidad también de conocer las ediciones anteriores, no solo a nivel de documentación, sino a partir de un encuentro como el que ahora estamos sosteniendo.
cuando hice la curaduría de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que es de corte nacional, participé justamente en la sede de la Galería de Arte Contemporáneo del Estado de Jalapa, dentro de un coloquio organizado precisamente por Silvia Alejandre respecto a las bienales que se hacen en todo el país, y ahí nos enteramos de algunas tramas justamente de la Bienal que ahora nos reúne, ¿no? Entonces, la tendencia que yo señalaba primero dentro del sistema del arte contemporáneo que salta a la vista en una todavía no valoración, es la de el señalamiento crítico, el activismo que hay detrás, que hay ahí este caldo de cultivo, de descontento, pero también de inteligencia, que hace señalamientos, denuncias, que muestra lacras y que retrata, justamente decía, el lado de las prácticas que no tienen sentido y que están instaladas dentro de lo social y también dentro del propio sistema cultural. Por ejemplo, en esta pieza, justamente de enero y abril, hay una evidencia respecto al tema de las migraciones, respecto a los relatos y a los testimonios sobre toda la contradicción social que genera, entre otros problemas, la migración de los trabajadores, de las personas, la desintegración de las familias, y a la vez, dentro de esa propia discursividad crítica, lo que se advierte es un culto por el saber gráfico. Entonces, es muy importante la presencia del saber gráfico en la escena, no solo, por supuesto, de Veracruz, en el caso de México, pero ahí, en la escena veracruzana, el saber gráfico tiene una huella honda. Y todos conocemos grupos, colectivos, organizaciones. ¿Quién no ha escuchado hablar por supuesto, los proyectos de la Ceiba Gráfica? ¿Quién no ha visto la muy intensiva producción que hay dentro de la estampa en sus diferentes modalidades, incluso dentro de cruces mediales? Pero el saber gráfico, señalo, no se reduce al grabado o a la estampa mecánica, ni tampoco se reduce solamente a la gráfica digital. Tiene que ver también con la fotografía, tiene que ver también con el audiovisual, que es el ejemplo que tenemos aquí en esta pantalla, ¿no? Saber gráfico, entonces, son todas las modalidades de arte que produce con matriz un tiraje, una edición, y todos los conocemos, ¿no? Litografía, aguafuerte, mixografía, fotocopia, stencil, archivo digital en diferentes modalidades. Este saber gráfico tiene además, por supuesto, desde que en México apareció la litografía en el siglo XIX, tiene un carácter de postura crítica, ¿no? Desde el origen de la caricatura y las publicaciones de la prensa ilustrada en México hasta nuestros días, el saber gráfico asume en una muy importante línea dentro de este corpus de producción, la postura crítica y de señalamiento. Y esto es muy patente como una primera tendencia a ubicar. Otra, por supuesto, que se puede percibir en la pieza de Erendira Gómez, es justamente lo que señalaba nuestra colega Jimena Ortiz, la conexión con el paisaje, la compenetración que es histórica, pero que también se da a nivel de cada sujeto con el entorno. Es muy importante este culto por un naturalismo desbordante, no lo digo como dentro de una disciplina científica, sino que hay una pulsión por el paisaje. El nombre incluso del proyecto que nos comentaba Jimena hace unos momentos, nos recuerda justamente la propia visión del bosque de niebla, la bruma, ¿no? Hay una textura, dirían los que se interesan en las categorías, de un neobarroco. Hay una forma ecléctica que es la traducción inmediata de la fruición por el paisaje, ¿no? El verdor, y sobre todo la ética del cuidado, como marcan algunos estudios culturales. Pienso en la reflexión de Robert Polk Harrison, autor de aquellas dos piezas magníficas sobre la biofilia en el mundo contemporáneo, como son Gardens
y el otro libro que se llama Bosques, de Paul Harrison, un profesor de literatura, historia de las literaturas, que ha publicado ensayos de teoría cultural sobre la presencia del jardín y del bosque, la selva, el espacio fundacional para la civilización y la cultura, que tiene que ver con las frondas, los árboles, el lugar que no ha sido todavía marcado, ¿no? En Jalapa, en Veracruz, es muy importante este aspecto lujuriante del paisaje y se traduce, por supuesto, en visiones, en sensibilidades y en estrategias. Esta instalación muestra evidentemente esa tendencia que, recuerdo, las estoy solo presentando ahorita como evidencias obvias. Otra que me parece muy importante es, por ejemplo, la presencia de la cerámica, ¿no? La cerámica dentro del sistema del arte. Esto podría de entrada parecer solamente una recuperación de prácticas estéticas utilitarias a partir de un sistema del arte que ya no es de carácter utilitario, ¿no? La relación con los talleres de cerámica es algo que también se nota, y por supuesto, quien no sabe además que la Bienal de Cerámica Utilitaria es parte también de la oferta de la escena en Jalapa, ¿no? Y los talleres han dejado una huella en los jóvenes y en las generaciones o en las promociones de artistas que se han venido dando durante mucho tiempo. Esa sería otra de las evidencias en cuanto a prácticas, en cuanto a hábitos creativos dentro de este arte contemporáneo. Otra que podemos observar en esta pieza de pintura es la de la pintura dentro de una especie, digamos, vamos, para ser claros, de un realismo contemporáneo, ¿no? Un realismo que se nota en autores que no solo son oriundos, sino en la presencia de ciertas exhibiciones de artistas que son invitados, que forman parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Creadores. La pintura dentro de esta mimesis, que no voy a llamar hiperrealista ni fotorrealista, porque es más bien una combinación de una serie de repertorios de pintura realista. Hay algunos practicantes que son más documentalistas, otros son autores dentro de una pintura objetiva, otros sí son fotorrealistas, otros son hiperrealistas, y algunos de ellos incluso están en una especie de híbrido, ¿no? Pero dicho a grandes rasgos, pintura al óleo, pintura en acrílico en relación con los realismos. Esa sería otra evidencia como obvia, ¿no? El textil, el trabajo con fibras, el trabajo también, como sucede con la cerámica, del sistema del arte con ciertos talleres y ciertos practicantes que podrían estar del otro lado en sistemas de la imagen que tiene un carácter también utilitario, o para otros sería dentro de un sistema que tiene que ver con la artesanía o con otro tipo de modos de producción que también son recuperados por los artistas dentro de un sistema contemporáneo, ¿no? La zoología forma parte de la propia fruición por el paisaje. Hay toda una producción de animalia en figuras esculturales, en figuras en estampa, en prácticas pictóricas. Hay también un culto por la zoología, que forma parte de lo que yo llamé la biofilia, ¿no? La postura de amor por la vitalidad, por el reino o por los reinos biológicos, por las bioformas, y que creo que se traducen en una ética del cuidado. Esas tendencias que he mencionado, pintura y realismo, prácticas artesanales o utilitarias recuperadas por el sistema de la pintura, saber gráfico y posturas, digamos, activistas o críticas, creo que también se coronan con todo un canon que hay sobre la producción de fotografía. Hay
en el registro de la Bienal y en la visitación que se puede hacer de los estudios, de los talleres y de los espacios culturales, hay una fuerte presencia, sí, dentro del saber gráfico, pero específicamente de la fotografía. Y una práctica que es muy de retrospección. Las formas, digamos, fundacionales de producir fotografía, el cianotipo, el calotipo, las estéticas que provienen de las efigies en daguerrotipia, las cámaras estenopeicas, la revelación, digamos, artesanal, la propia fabricación de tecnologías de producción de foto, están presentes en una investigación cotidiana, generando una neofotografía, pero que no siempre está mirando a nuevas generaciones tecnológicas, sino que está más bien recuperando prácticas de generaciones técnicas anteriores. Todo esto que he señalado podría, si no hubiera singularidad cultural, podría producir unas ciertas monstruosidades estético-discursivas, porque la pintura realista corre, la obsesión por el realismo en la pintura contemporánea en general, no me refiero ya en la escena veracruzana, tiene zonas que producen un kitsch involuntario, es decir, el regreso a estrategias prestigiosas que la gente asume como artísticas y que son fórmulas derivativas de generar la idea de que estás frente al arte. Uno de los retos de la pintura realista contemporánea en cualquiera de sus registros es la necesidad de darle una vuelta de tuerca a la supuesta virtud que genera y simula el uso del realismo. Si no hay una vuelta de tuerca, si no hay una especie de metida de pie a los poderes obvios del realismo, estas prácticas se vuelven kitsch de forma involuntaria. El kitsch involuntario, en la forma en la que lo estoy expresando, se refiere justamente a una celebración de cosas conservadoras, a una celebración de una pintura mimética que podría dar a entender que el que la produce es un autor virtuoso, y a generar la sensación de que estás frente a un objeto del museo. Tratado de demostrar que en ello puede haber un acto de conciencia, es decir, que se puede buscar el realismo, pero que se pueden poner o contraponer algunos recursos que van justo en otro sentido. Se puede producir un arte que parece del pasado, pero que está cargado de situaciones que solo podrían darse en el presente. Por ejemplo, en la pieza de la Bienal que he mencionado, sobre la figura de la mujer, la pintura de ninfa, o en esta pieza que tiene mucho la coyuntura del presente, el realismo se ve de alguna forma parodiado o se ve de alguna forma intervenido con estrategias que no son propias de esa tendencia cuando es practicada de forma ortodoxa. Las heterodoxias o las herejías que algunos artistas hacen respecto a la dosis de realismo en la pintura, creo que refrescan esta condición de caer en lo kitsch de forma involuntaria. Y cuando se produce un efecto kitsch de forma voluntaria, ahí estaríamos frente a la singularidad. Cuando vemos las prácticas cerámicas o las prácticas, digamos, que se relacionan con tradiciones, como sucede en el textil, en esta pieza, por ejemplo, de Miguel Hernández, que trata sobre la violencia, si no hubiera ese contexto sobre la preocupación de los problemas del México contemporáneo, lo que habría también sería una práctica retrógrada y melancólica que siente una nostalgia por ese mundo artesanal o por esas prácticas utilitarias. Voy a ser más específico. En esta pieza, en este bordado, lo que se nota en la parte de abajo, solo lo recuerdo para nuestro auditorio, para la gente que está acompañándonos, se nota la forma de un pie, digamos, desollado. Hay un pie desollado que está producido de forma gráfica en la parte baja del textil y justamente en blanco y negro. Y todo el resto del bordado, y esto lo puedo yo relatar a partir del breve statement que escribió el artista, es la imagen de un cuerpo sepultado, de un cuerpo en una fosa,
y el resto del textil representa justamente todo ese campus donde está el cuerpo en una fosa. Un cuerpo que por supuesto representa la búsqueda, representa el dolor, representa el horror. Sin embargo, la pieza no es explícita. A diferencia de prácticas críticas que son explícitas y que pueden tener su propia importancia, fue muy interesante notar que el nivel de singularidad, es decir, de capacidad de agencia que mencioné al principio, de poder generar de forma productiva una pieza de arte contemporáneo, reside en que lo explícito ha sido eludido. Precisamente las características de la producción textil que están ligadas a la repetición visual, a una especie de minimalismo popular, vamos a jugar con los términos, o a la creación de un patrón visual, inspirado también en el paisajismo, genera una pieza que tiene una carga crítica de señalamiento, pero que también tiene una belleza distinta de eso. Es decir, no es el triunfo de la violencia en el dato icónico, ni es el puro imperio del activismo que busca mostrar lacras para crear conciencia, sino que la pieza tiene una dimensión formal y tiene una identidad más allá de esta actitud. A eso, en este ejemplo, es a lo que le llamamos singularidad. No crear simplemente el relato del horror, sino darle la vuelta a partir del culto por la estructura, por la forma y por la posibilidad de una ambigüedad interpretativa. En el caso de la relación con la cerámica, la melancolía o la nostalgia, creo yo, se pierden cuando hay un abordaje que tiene que ver con otras temáticas. Esta pieza de Renata Casiano se refiere a la relación entre la pieza cerámica y los enunciados en el campus del lenguaje, ¿no? Las palabras, el discurso, nuestras formas de habla, la relación del significado con el significante, por decirlo de una forma muy esquemática, cómo encuentran en la materialidad de la cerámica sus propias muletillas, sus propios silencios, sus propias carencias de sentido o su propio mutismo semántico. En la pieza se supone que la cerámica es una metonimia, es un traslado al funcionamiento del lenguaje. Llamó la atención para el equipo que conformamos el jurado que aunque hay una capacidad de elaborar statements o declaraciones de artista, hay piezas que rehuyen a esta obsesión por transmitir un significado, un discurso. Es decir, las autoras, los autores son capaces de organizar sus ideas a la hora de cargar información sobre su obra, pero no siempre hay una obsesión, afortunadamente, por que la obra sea discursivamente lubricada, ¿no? Es decir, el ruido, el glitch, digamos, el equivalente al glitch gráfico, la posibilidad de ser malinterpretado o la propia seducción que una pieza ofrece versus la forma más positiva de ser leída, es algo que también genera singularidad. Para que esto suceda, para que las prácticas no sean solamente melancólicas, no sean nostálgicas o no sean una mala mezcla entre lo que se llamaban las técnicas modernas plásticas y las formas contemporáneas más expandidas de producción, para que lo disciplinario y lo no disciplinado, para no hablar ni de trans, ni de inter, ni de multidisciplinas o solo de indisciplinas, sino todo aquello que no está bajo la óptica de la disciplina, tenga una relación con aquello que proviene de justamente ese modelo moderno de artes plásticas o de artes visuales, requiere que haya un contexto. Para que las fotos no sean simplemente reproducciones de estrategias técnicas del pasado y para que el realismo no sea solamente la simulación de la artisticidad en una pieza de museo, creo que lo que se requiere es que haya un contexto. Jimena Ortiz nos ha hablado con conocimiento de causa sobre el contexto en Jalapa. En el apunte de Jonathan hemos percibido que hay muchos actores y que hay una escena que es bastante pujante. Nada más para hablar de la capital de Veracruz. Lo que yo puedo decir en la distancia analítica es que justo ese contexto, esa complejidad, esa cadena de intercambios de todos los días,
en un mundo que no solo es el universitario, que no solo es el del campus universitario, ni el de los talleres, ni el de la presencia de ciertas figuras que son como tutoriales, sino que también es un campo alimentado por la propia actividad constante de los jóvenes de las zonas emergentes del sistema del arte, conforman en efecto una esfera pública que tiene la calidad de ser un contexto. Cuando no hay contexto, las imágenes que son críticas pueden volverse anestésicas. Cuando no hay contexto, las ideas teóricas se pueden volver ilustraciones que son materia muerta, que no anima ningún artefacto. Cuando no hay contexto, no puede haber señalamientos sobre el ejercicio de los recursos o prácticas como las que se vieron en la ciudad durante los días de la Bienal y que eran prácticas que completaban lo que se veía en la Pinacoteca Diego Rivera. Tuvimos ahí la oportunidad de ver una práctica de un grupo de artistas que querían ser también visibilizados y que realizaron una serie de dibujos sobre aves que ellos instalaron en el momento del opening, que aunque fue virtual, nos reunió en la Pinacoteca y generaron un tablero en el piso con imágenes de aves. Estaban presentes los animales, estaba presente la obsesión por la biofilia y también estaba presente la conciencia sobre la situación, que por supuesto se traduce en una necesidad de ampliar espacios, no de malpensar sobre los espacios existentes, como lo dijeron quienes participaron en esa práctica, sino de tener un pensamiento libre acerca de expandir lo que ya existe. A eso le podemos llamar singularidad y no se reduce a un criterio para una bienal, se refiere a la capacidad de ser de una comunidad en la cual tuvimos la oportunidad de integrarnos con nuestras perspectivas de análisis. Eso es por mi parte lo que quería compartir. Muchas gracias, Eric. Qué interesante poder observar una voz experta, pero externa de lo que pasa en Veracruz. A veces decía por ahí también Canclini que el latinoamericano solo entenderá sus maneras cuando se separe de Latinoamérica, ¿no? Y qué interesante tener este escáner sobre nuestras formas y estas significaciones con los fondos que presentan las obras. También interesante poder tener después de la voz digamos, interna que tenemos desde Jimena, poder observar esta otra voz que nos atrae Eric sobre el acontecer de la producción artística en Veracruz a partir de esta bienal, que eso es lo interesante del desarrollo de una bienal, los encuentros, las cosas que llegan a reunir estos espacios más allá de los que están seleccionados. Eric tuvo la oportunidad también de ver pues obras que no podemos ver nosotros, pero que están, digamos, tras bambalinas y que también dan un panorama importante de lo que acontece actualmente. Pero ya entrando ahora sí que en plática, en problematización, primero regresaré un poquito con Jimena, para que nos pudiera como ahondar. Ella ahora nos presentó en dos espacios temporales que ella diseccionó, que ella quiso enmarcar para hablarnos un poquito de lo que está pasando en Jalapa, no totalmente en Veracruz, sino que acerca un poquito la mirada a un espacio más específico, pero que aún acercándola, pudiéramos intuir o nos damos cuenta que hace falta pues ampliar el escáner porque son muchas y desde diferentes lugares desde donde se puede analizar el acontecer de la producción en Jalapa, ¿no? Así que por ahí iría un poquito como mi pregunta. ¿Cómo verías de cuál sería la posibilidad o de qué manera hacer un acercamiento un poco más amplio, entendiendo espacios? Yo ahora cantar Flavia, Domínguez y Boys, incluso espacios como Obra Negra que se decantan también un poco con el teatro, viendo el trabajo de personas como Edgar Cano, Daniel Bergman, el Güero Ramos que también vive aquí, incluso de propuestas que son parte de la región
exclusivamente de Jalapa, como lo que está haciendo la Ceiba Gráfica, lo que está sucediendo con la cerámica, con Gustavo Pérez, con el Alacrangüero, con Roberto Rodríguez y su proyecto. Incluso desde la zona académica, no solamente desde la Universidad Veracruzana, sino de también espacios como Realia, por ahí 314, que no solamente trabajaba con el coleccionismo, sino que también quería hacer contenido. También por ahí personas que están expandiéndose como Carre Bolledo, como el trabajo de Donaldo Real, las vinculaciones que se tiene con el cine, lo que está trabajando Pablo Romo, Talía Mont, en fin, ¿tú cómo verías, digamos que sin tener miedo al presupuesto, cómo tú pudieras plantear una manera de hacer un estudio, digamos, de la contemporaneidad de lo que sucede ya no en Veracruz, sino en Jalapa, pero con un poco más de riqueza y amplitud sobre lo que sucede? Bueno, para empezar, me parece que tú tienes ahora en este mapeo que realizas bastante identificados estos otros lugares, estos otros espacios, que sin lugar a dudas también en ocasiones se dedican a la formación, a la difusión y a la investigación de ciertas modalidades del arte. A mí en específico lo que me interesaba o me interesa investigar y que tiene que ver con estos dos proyectos es con el tipo de sujeto que elabora y que los constituye en cierto sentido. A lo que me refiero un poco es a lo siguiente. Para empezar, se trata de dos proyectos que han tenido cierto grado de consistencia en el tiempo. El Espía ya va por su 4º año, Bruma Laboratorio ya va por el 3º. Entonces, digamos que hay ya una sinergia y una especie como de tracción en la producción propia, ¿no? de estas propuestas. En un segundo momento me interesaba mucho identificar este ejercicio de subjetividad o de cuestionamiento interno que realizan los propios participantes en diálogo, digamos, realizando un ejercicio dialéctico con otros. Yo no digo de ninguna manera que en los talleres de la cerámica, en los talleres de gráfica, en los talleres de pintura, que también los hay muchos en Jalapa, o en otros espacios, digamos, espacios mixtos, ¿no? Foros culturales que también son cafeterías, que también son galerías, que también ofrecen seminarios o talleres, etcétera. Yo no digo que en estos lugares no se realice este tipo de trabajo o de ejercicio de intercambio dialéctico con otros en torno a una lectura en común, pero me parece que en estos dos proyectos se puede observar con mayor consistencia, hay un poco más, digamos, de interés. Ese es justamente en ocasiones lo que convoca a los participantes de estos proyectos. No sé, quizá yo no estoy para nada diciendo que ellos tienen el saber del arte contemporáneo o que en ellos podemos ver las puntas de lanza de lo que vendrá después. No. Lo que sí me interesa es reflexionar sobre estas modalidades e insisto sobre el tipo de sujeto que se produce allí, sobre las estrategias que implementan. No sé, son algunas líneas, ¿no? No sé si con esto contesté la pregunta. Sí, bueno, mi pregunta era un poco imposible de contestar respecto a que, pues, enmarcar todo esto es bien difícil porque incluso un poquito en esto que nos presentabas, el primer grupo del 2000, que iba del 2012 al 2016, este tiene que ver quizá un poco más como con esa integración que hacen diferentes actores, no solo desde el arte, sino también desde el diseño, desde otros lados, desde la publicidad, como una forma más de tejer redes para sobrevivir en un mundo que no existe, ¿no? En un mundo que no se ha insertado. Luego, este segundo lado, del 2017 al 2021, va con una intención un poco distinta, más hacia la construcción, digamos, del conocimiento desde las prácticas artísticas, ¿no?
Es ahí en donde de repente empecé como a encontrar que hay otras como aristas que también pudieran llevarnos hacia otros tipos de análisis. Pero bueno, muy bien, muchas gracias, Jimena. Ahora vamos con Eric sobre esto que nos platica respecto a que ve en esta Bienal una singularidad. A mí me parece interesante, a mí me parece que en estas sí hay digamos, una tendencia hacia generar obras desde el activismo. Eso sí, eso lo percato mucho en algunos compañeros que también en sus obras están hablando de esto. También sobre este confinamiento, sobre también que hay obras que hablan sobre el confinamiento, algunas obras que aún siendo activistas, por ejemplo esta que nos describías de arte textil, que también sigue teniendo, por ahí mencionabas, aspecto lujuriante del paisaje, que es algo que me parece que los colores, las tonalidades lo llevan por ahí, pero me preguntaba un poco sobre esta singularidad, qué tan cierta o qué tan ajustada y única es para que sucede en Veracruz. Yo me pregunto a poco en otros lugares, y seguramente tú lo sabes muchísimo más, en otros espacios, yo me imagino en lugares como Tamaulipas, que también hay violencia y que sus artistas están hablando también de estas cosas. ¿En dónde encontraríamos, digamos, la diferencia entre obras como lo que está haciendo desde Sinaloa o desde Tijuana, con las propuestas que vienen desde Veracruz? Ok, por supuesto que es muy significativa la perspectiva de tu pregunta. Sí, cada escena tiene una dosis de singularidad. Aclaro, también por singularidad me refiero a algo que no está dado, sino que es algo que se tiene que cultivar todos los días. Cuando tenemos la posibilidad de ser y estar, tenemos ahora una responsabilidad y una libertad, la de seguir produciendo esa, llamémosle, identidad provisoria, esa capacidad de mirar el mundo de cierta manera. Creo que algo muy interesante que es muy regional, no lo voy a acotar tampoco con lo que mide el Estado, pero que sí es regional, y ahora que mencionas Tamaulipas también, o las culturas del Golfo lo presentan, es que este sensualismo y esta visión afirmativa de la naturaleza, del cuerpo, del entorno y también del propio lenguaje, igual que de las costumbres, sigue siendo la que caracteriza como afirmativa una singularidad que se enfrenta a los problemas del mismo nivel que en otras regiones. En otras zonas es muy dura la crítica respecto al fenómeno del crimen sistémico, de los horrores cotidianos, de las grandes tragedias y los infortunios de las prácticas ilegales o laterales, del éxodo de los pueblos y las poblaciones, de los levantamientos, de toda esta migración forzada y la desaparición de las estructuras de la vida y de las infraestructuras de las poblaciones. En el caso de la zona que nos ocupa, de este mundo veracruzano, ahí siento yo todavía el sentido del himno, la presencia de la cadencia. No quisiera exotizar a nadie ni a ningún lugar, pero creo que hay una visión afirmativa justamente que yo refería a el propio paisaje como nada más un dato, ¿no? Este tipo de singularidad cultural, artística, además se ve en lo que muy bien relató Jimena Ortiz, es decir, una escena del arte no solo se hace por sus obras y por sus autores más visibles, no por la zona más, digamos, en tendencia, se hace por el tipo de espacios donde la gente va, el tipo de organizaciones que tiene el lugar, las dinámicas, estos lugares donde hay ese tianguis, ese encuentro de prosumidores, donde hay estas figuras de la mediación, donde hay estos emprendimientos, vamos, como con todas las cautelas que proponía Jimena misma, ¿no? Mientras exista esta arena pública donde tienen lugar los encuentros, por supuesto que las figuras nodales y las figuras que se van integrando
En el caso de Veracruz, producen lo que yo llamaría un eclecticismo ferviente, una especie de clorofila cultural que creo que sigue permeando incluso en las prácticas activistas. No sé, en la Bienal había, por ejemplo, videos, hay un video de repetición modular sobre un embolsamiento de un cuerpo. Sin embargo, es una bolsa en la que el artista está dentro moviéndose, y entonces lo ves en los portales, lo ves en unas vías ferroviarias, lo ves en diferentes lugares donde evidentemente se encuentran después cuerpos de personas que han sido violentadas. Y el artista se mueve adentro de la bolsa como si quisiera escapar, pero produce un ritmo. Y lo que te encuentras es un video de repetición modular en el que hay una cadencia que no tiene que ver con la muerte, tiene que ver con una afirmación erótica, incluso de la vida. Yo a esto quisiera sumar otra observación, justamente como enmarcando o jalando un poquito más lo que menciona Eric Castillo. Cuando nosotros revisamos, digamos, la historia de la producción veracruzana, vemos que de manera muy recurrente y muy constante hay una reflexión por el paisaje, sea en su sistema formal, digamos, exuberante en cierto sentido, sea también en relación a sus materiales, ¿no? El arte textil, por ejemplo, en cierto grado, ocupa fibras que son unidas en el propio estado, ¿no? Entonces ahí quizá la reflexión no sea mimética o la propuesta no sea de corte mimético, sino que es de un corte matérico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso vuelve a darle esta vuelta de tuerca, por decirlo así, a esta reflexión, imbricación con el paisaje, en tanto identidad, también con sus asegúnes, como Eric lo ha estado mencionando, ¿no? Identidad regional. A esto yo le quisiera agregar otra cuestión que hace tiempo he observado en algunos jóvenes artistas que producen arte, tiene que ver con una reflexión por la familia o un cuestionamiento por las estructuras familiares y por el tipo de archivo que produce la familia y cómo se puede ocupar este archivo, en muchos casos fotográfico, pero también a veces textil, en algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo se puede volver a utilizar para generar nuevas narrativas, para darle un sentido a cierta historia? No sé, cada artista tendrá reflexiones diferentes, ¿no? Pero sí observo que en ocasiones, por un lado está la naturaleza, ¿no? Y del otro lado, muy cerquita, está la reflexión por la familia. Esto nada más como comentario para ahondar en lo que Eric comentaba hace un segundo. Muy bien, muchas gracias, Jimena, pues sí, por precisar un poquito esta singularidad, ¿no? Que sin duda personas que vemos arte en diferentes lugares o estamos siempre como adentrándonos, es evidente, ¿no? Que sí que hay una resonancia que genera una singularidad ya en grupo. Regresando y atendiendo el título de esta mesa que se llama Apuntes y Contextos, me gusta, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que aquí es inestable. Me gustaría un poquito que me pudieran comentar, a ver qué tanto la hacen de prestidigitadores sobre, bueno, sabemos nosotros un poco que, a veces lo he platicado con Jimena, que estos proyectos de conocimiento que tienen, que son complejos, pero que son muy interesantes, a veces llegan a tener una poca de distancia o mucha distancia entre el entorno que está más allá del interés dentro del mundo del arte, ¿no? Es decir, estos proyectos los conocen pues otros artistas, gente que trabaja en galerías, Jimena trabaja en galerías, pero el grueso de la sociedad se encuentra separados o en desconocimiento de esto, incluso creo yo de muchos de los que están escuchando esta entrevista. Mi pregunta iría como en ese sentido, en cuanto a que antes de que sucediera esta contingencia, esas eran una de los contextos en los que nos encontrábamos.
Pero ahora no solamente está esta dificultad del vínculo con el entorno más allá del mundo del arte, sino que tenemos una circunstancia de separación de cuerpos y de evitar que las personas se integren en un grupo o que estén en conjunto en un espacio. ¿De qué forma ven ustedes que van, o hacia dónde va más bien, todo esta complejidad con con estos proyectos en específico? Y esta pregunta sería dirigida a Jimena, ¿no? ¿Tú para dónde ves que vas? Por ahí ya nos apuntabas que Bruma están ya trabajando desde lo digital, ¿no? Pero desde digital, desde lo, digamos, desde lo interno, poniéndose, organizándose ellos, y después pasan a una segunda etapa en donde presentan esto como en lo público, ¿no? Lo relacionan un poco más, lo sacan más allá de sus cuadros de trabajo. ¿Tú para dónde ves que van ambos proyectos, Espía y Bruma? Que sería un poquito saber hacia dónde va un poco pues lo que está aconteciendo con el arte hoy en esta zona del mundo. Bien, me parece que a lo largo de esta pregunta realmente se elaboraron dos. Me voy a quedar con la segunda, que tiene que ver ya propiamente dicho con enmarcada en la contingencia sanitaria, ¿no? Creo que en distintos espacios, sean institucionales o entre comillas independientes, no hay respuestas todavía que valgan para todos los casos. Se van ensayando sobre la marcha. Por ejemplo, en esta nueva generación de Bruma somos 10 y tantos participantes, no todos podemos reunirnos, entonces se irán trabajando modalidades mixtas de reunión. Yo creo que es una pregunta que me rebasa en muchos sentidos, ¿no? No sé, Eric, cómo lo vea, pero antes de seguir por allá, sí me llama un poco la atención también, me voy a contradecir, dije que me iba a tener a la segunda, pero ahora voy a regresar a la primera pregunta, ¿no? Un poco sobre esta discusión entre el gran grueso de la población y su relación con el arte. Me parece que podemos identificar, bueno, yo me sumo a una propuesta que elabora Jacques Rancière en algún texto donde él se está preguntando un poco justamente algo parecido. Y él lo que menciona es que quizá estamos en un periodo de tránsito entre un régimen que presentaba o pretendía que en el arte hubiesen todas las respuestas para todos los casos, de todas las circunstancias políticas, económicas, sociales, de todos los índoles, a otro momento donde los artistas se observan a sí mismos implicados, comprometidos y en ocasiones también rebasados por todas estas dinámicas muy complejas, ¿no? Quizá en ese sentido, en este orden de ideas, ellos desde su singularidad, desde sus propias condiciones de posibilidad, elaboran también respuestas tentativas que no valen para todos los casos, porque es imposible también abarcar todos los casos y a todos los públicos, digámoslo de alguna manera, ¿no? Quizá sea ese el espacio justamente en el cual pueden operar otros agentes que no necesariamente sean los artistas, no sé, en algunos casos sí, pero también los gestores culturales, las propias instituciones, no lo sé, ¿no? Y puedan operar como vínculo entre cierta producción, propuesta, lo que sea, y cierto tipo de público, y generar ahí una especie de intercambio. Pero también son, digamos, propuestas tentativas y algunas de ellas que se están ensayando en otros espacios. Por favor, Jonathan, te pido que yo perdí un poco tu audio, te pido que de forma muy sintética me recuerdes específicamente cómo hiciste las preguntas. No te pude escuchar. Bueno, la primera iba en el sentido de, antes de que sucediera la pandemia, uno de los contextos era que pues seguimos teniendo una dificultad en vincular a un público más allá del interesado en el mundo del arte, o sea, actores, artistas, coleccionistas. En ese sentido, ahí estaría como la primera pregunta. ¿Qué
qué tendría que trabajarse más, ¿no? Para la vinculación. Y el segundo sería con la problematización sumada de la contingencia, ¿no? Hacia dónde tendrían que ir pues estas dificultades que nos Ok, encontramos antes y ahora mismo. me queda claro. Sí, el mundo del arte y los mundos concomitantes, los sistemas culturales, otras prácticas relacionadas, igual que cualquier experiencia, tendrán el público interesado que la realidad marque. Sin embargo, a diferencia de otras prácticas del resto de lo social, el mundo del arte y de la cultura busca precisamente siempre ampliarse, busca o tiene como una prerrogativa cotidiana, pues el llegar a más personas y de mejor manera y poder instituirse como solución simbólica, solución subjetiva, conocimiento agregado para los desafíos de la vida en otros campos. Lo que hay, yo creo que eso siempre va a ser una cosa que hay que cultivar como los jardines a los que me refería antes. Eso es una labor de todos los días y cada momento nos da herramientas, cada horizonte histórico, cada región, cada capacidad de acción que tenemos nos va presentando recursos, retos y desafíos. Y esa es una labor cotidiana infinita, interminable, y siempre va a hacer falta trabajarla más. Y creo que depende de situaciones específicas, de lugares concretos y de acciones puntuales, ¿no? Esa labor nunca va a estar terminada porque está planteada como un ir caminando hacia una mejora constante. Pero no solo se trata de cómo atraer más público, cómo involucrar más personas, se trata también de cómo proteger lo que hemos ganado. Se trata también de cómo cuidar lo que ya ha sido un logro o lo que ha sido un punto de lucidez o de realización. Las cosas que han sido realizadas hay que también protegerlas, difundirlas y abrirlas. No siempre se trata de más público, se trata de mejorar nuestra propia relación de los que estamos involucrados con aquello que poseemos, de democratizar el entorno, de hacer las cosas más transparentes, de buscar nuevas lecturas, de estimular de forma distinta a quienes ya por libertad han ejercido su derecho a interesarse. Respecto al tema de la coyuntura, la pandemia, el confinamiento, bueno, se está hablando mucho en algunos entornos de forma muy tajante sobre cosas que no hemos podido evaluar. O sea, ya las llamadas filosóficas al futuro próximo me parecen un poco aventuradas, a veces pareciera que tenemos muchas ganas de vender profecías o de hacer balances cuando todavía no han terminado de suceder muchas cosas. Creo que hemos aprendido nuevas herramientas, se han dado formatos como el que ahora tenemos, algunas personas se han atrevido a visitar plataformas que no conocían, algunos otros se han entrenado en habilidades que no tenían, nada de esto es de más, todo esto agrega. Siempre y cuando tengamos la capacidad de mirar qué es lo que sucedió y tengamos la distancia para poder evaluar de una forma pues, más inteligente todo esto que ahorita es una avalancha de situaciones. Yo creo que muchas cosas sí van a ser igual de lamentables que antes, otras afortunadamente serán inéditas y tendremos tiempo de juzgar su valor, y otras, por supuesto, que son realidades extraordinarias, logros importantes. La relación de la sociedad con el mundo del arte pues es una relación que a veces tiene que ver con la espectacularización, con los estilos de vida, con la fetichización, con la creación de una especie de prestigio moral. Eso siempre va a existir. Hay que trabajar con lo que tenemos y con la gente inmediata y cada gente y cada espacio será capaz de diseminar su propia experiencia y de seducir aquello o a aquellos que se encontraban en la otra orilla. Eso es una labor todos los días, es lo que yo te puedo decir. Muy bien, gracias Eric. Claro, pues no nos apresuremos, vivemos hoy y solucionamos el día a día, ¿verdad? Bueno, me gustaría ahondar todavía en algunos cuantos puntos, pero estas restricciones de tiempo tenemos que ir cerrando. Así es que, bueno, me gustaría, yo tenía ganas de arrojarte una otra pregunta, Eric, pero bueno, te la arrojaría solamente como comentario para que por ahí a lo mejor se terminara un poquito, pero también ya no cierres como con un último comentario. Y la pregunta iba en el tono en cuanto a esto que hablabas de la singularidad.
ahora me hace recordar a Gerardo Mosquera, que habla sobre esta división del mundo entre el norte y el sur, y que dice que hay una imposibilidad o que hay como ahora como una desestructuración en el sur sobre sus propios caminos de comunicación. Caminos van para el norte, pero en el sur es difícil andar, comunicarnos, intercambiar. En esta singularidad que mencionabas de que está sucediendo en Veracruz, ¿qué tanto es bueno, qué tanto es malo? Con el diálogo que debe trazar con otras latitudes y con otros espacios, incluso dentro del país, ¿no? Este arte conversa con otras entidades, si lo llevamos a Tijuana, si lo llevamos a Colima, si lo llevamos a Timbuktu, sigue siendo, aunque singular, universal, o tú cómo ves hacia allá esta Bienal? Mira, yo creo que uno de los temas respecto a la idea del sur es que tenemos una producción artística muy consistente, muy pluralizada. Creo que una de las grandes carencias es en el tema de nuestra esfera del arte. Nuestras formas de organización son las que requieren nuevas reformas, nuevas disrupciones. Por eso coincido mucho en que para hablar de esto no solo hay que hablar de imágenes, no solo hay que hablar de materialidad o de iconografía o de iconicidad, y no solo hay que hablar de arte, sino de producción de imagen en otros campos, sino que también hay que hablar de sistema del arte, contexto. Muchas escenas como la de Veracruz, estoy pensando en la de Guadalajara, en la de Oaxaca, en la de Tijuana, en la de Nuevo León, en fin, en la de Durango, por ejemplo, la de Puebla, que son muy activas todas ellas. Siento que cuando se pluralizan hacia el exterior, en algunos casos esto es muy interesante, pero a veces es en el concepto de marca, como la marca Oaxaca, como la marca Tijuana, cuando esto se convierte ya en otra cosa, ¿no? Cuando es un ejercicio de expansión más bien como el de una firma, el de una factoría, y cuando se convierte en un nicho. Sobre todo, esto lo hacen los operadores del mercado del arte, que también es un lugar para grandes logros. Pero creo que es cuando se dan los fenómenos de las marcas. Creo que lo que falta es más capacidad de confluencia, pero no solo entre Puebla y Jalisco y entre Oaxaca y Tijuana. Creo que un reto en las propias escenas que sí considero que son singulares y que por lo mismo, por ser singulares, tienen grandes desafíos y tienen problemas, es la capacidad de saber andar entre nosotros, porque hay muchas batallas entre artistas que se consideran de la huella conceptual o de la estela conceptualista y artistas que se consideran artistas plásticos. Más allá de las batallas normales en cualquier asociación y en cualquier campus, lo que veo es que todavía no hemos terminado de apropiarnos de la idea de que la pluralidad en el arte es un signo positivo, no es una problemática negativa. La diversidad es súper interesante porque el arte es un laboratorio para entender la diferencia y justamente las singularidades, las microsingularidades, para seguir utilizando el concepto con el que jugué yo en esta tarde. Creo que todavía hay la idea de que existe un arte verdadero y un arte falso. Creo que hay todavía la idea de que hay cosas que son buenas y otras son malas. Es decir, no tenemos una visión institucional del arte en el sentido de que las cosas son arte en sentido clasificatorio, como decía George Dickey en los años 90, porque están circulando dentro del sistema del arte y no podemos negarles esa permanencia, esa presencia y esa consistencia. De ahí a que sean relevantes como arte o que nos interesen a nosotros, eso es otra cosa. Pero si está circulando en el sistema del arte algo porque algunos lo decidieron y lo lograron, eso por definición es arte. Si tenemos un juicio de valor sobre eso, eso es aparte y hay que tener la capacidad de enunciarlo sin producir discordia. Nos falta sistema del arte, tenemos gran producción, nos falta organización, apertura y pluralismo, desde mi punto de vista. Ok, muchas gracias, Eric. Ahí por ahí también nos dejas una tarea respecto a qué lugar nos toque estar dentro de todo este mundo complejo. Muchas gracias y bueno, para cerrar, Jimena, que no solo es parte de la Casa del Arte en Jalapa, o sea que aquí la conocemos, que ella está haciendo discusiones, habla sobre diferentes tipos de contenidos,
¿Cómo pudieras darnos un último apunte y contextualización para cerrar esta mesa? Me quedo mucho con el término de la singularidad que ahora ha propuesto Eric. Me parece que en ese sentido es importante, es relevante entrar en el diálogo. No sé, procurar generarlo, procurar sostenerlo. Y bueno, ese es en mi caso porque yo por ahora no produzco ningún tipo de pieza, pero el diálogo también es producir, ¿no? El diálogo también es gestionar, el diálogo también es participar en este tipo de eventos, entre muchísimas otras cuestiones. Entonces, únicamente me quedo con eso. Y muchas gracias, Eric, porque ha sido un placer escucharte esta mañana. El placer es mutuo. Jimena, gracias por tus ideas. Y bueno, el contacto que tú tienes con la escena es revelador para los que somos observadores privilegiados de lo que ocurre. Gracias, Jonathan, también, y por supuesto a todo el equipo. Pues muchas gracias también a nuestro público que siguió nuestras mesas, nuestra última mesa sobre apuntes y contextos del arte en Veracruz. Los invitamos, si no pudieron ver nuestras mesas pasadas, ahí están en la página de la Bienal, en Facebook, en YouTube. Compártanlas, inviten a sus amigos a ver estas conversaciones que se dieron en el marco del quinto coloquio de la Quinta Bienal Veracruzana 2020. Este fue el coloquio El arte contemporáneo en Veracruz y sus contextos, en torno a la Bienal del Arte Veracruz 2020. Pues nos despedimos a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a nuestros invitados, pero también le damos un fuerte abrazo y agradecimiento a Rodolfo Salmerón, a Silvia Alejandre, a Jesús Pineda y a todo el equipo que hizo realidad este evento. Un saludo a todos. Hasta luego.